Bueno, entonces regresamos con este segundo video. En el anterior estábamos hablando sobre la confiabilidad, perdón, sobre la validez y cómo verificar la validez. Acá entramos en el tema de la confiabilidad y los métodos de verificación de la confiabilidad. Recordemos, ¿qué es la confiabilidad? Es el grado en que un instrumento en su aplicación repetida en el mismo individuo u objeto o personas produce resultados iguales. Es decir, es la medida en la cual, si yo aplico un instrumento a la misma persona o al mismo grupo de personas, si lo aplico hoy y se lo aplico, qué sé yo, en 8, 15 días, un mes, voy a obtener los mismos resultados o los resultados no van a tener una variación muy amplia. Básicamente, de lo que nos habla es de la estabilidad del instrumento en el tiempo. Esa es pues, lo que es la confiabilidad. Entonces, habíamos hablado que la confiabilidad, bueno, lo que es la correlación entre dos variables, y lo vimos en uno de los métodos anteriores, en el de validez de contenido, validez de criterio, vimos cómo se utilizaba el estadístico de la correlación de Pearson. Pues ese estadístico se utiliza en casi todas las correlaciones cuando queremos comparar dos fenómenos, dos grupos, dos mediciones. En fin, cuando queremos comparar dos fenómenos. O sea que también lo podemos usar para verificar algunos conceptos de confiabilidad. Acá nos aparece Pearson y nos aparece Spearman. Básicamente tienen la misma función, simplemente que Pearson, cuando los datos tienen una distribución normal, con la famosa campana de Gauss, y Spearman, cuando no se da ese supuesto de normalidad. Sin embargo, pues eso es temática para otro video tutorial. Por ahora vamos a centrarnos en lo que tiene que ver con la validez de la confiabilidad. Entonces, hay varios métodos para verificar lo que es la confiabilidad. Recuerde que la confiabilidad es en qué medida el instrumento me produce los mismos resultados tras diferentes aplicaciones. Ojo, hay que tener en cuenta una cosa. Si usted mide un fenómeno, como por ejemplo el estado anímico, en un sujeto, ese estado anímico es muy variable. Usted hoy puede estar feliz, el día de mañana no, o al contrario. Entonces, digamos que es un fenómeno de medición, o sea, los estados anímicos son fenómenos de medición que son peligrosos toda vez que el índice de variación es enorme. Sin embargo, por eso se utilizan las mediciones grupales. Por eso en un proceso de validación usted no toma decisiones con un solo caso, sino que tiene que aplicarlo a un amplio número. Si de 100 personas a las que se le aplica un instrumento, si de 100 personas, 3 personas no me dan los mismos resultados, pues eso es esperable. Pero si de 100, 70 personas me dan resultados diferentes, es más, de 30 a 40 personas, de 100, que me den resultados diferentes en las dos aplicaciones, ahí hay problemas a nivel de la confiabilidad. En fin, vamos a mirar cuáles son esos métodos, sí, los métodos y técnicas para verificar la confiabilidad. El primero se llama el test-retest y es el más común, también de los más costosos, pero es uno de los más comunes. ¿En qué consiste? En que el mismo test, exactamente el mismo test, es aplicado a las mismas personas en 2 veces. Se lo aplico en un momento del tiempo y a los 2 meses aproximadamente vuelvo y se los aplico y comparo ambos resultados. Si hay una variación mayor al 30%, podré decir que ese instrumento no tiene una estabilidad en el tiempo. Yo espero que sí tenga mínimo, o sea, más de un 70% de estabilidad, es decir, que si lo aplico a 100 personas, al menos el 71% o 72% de las personas en adelante me den los mismos resultados en la primera y en la segunda medición. Hay autores que dicen que basta con un 60%. Sin embargo, pues yo me pego de los autores que le apuestan a un 70%. Ahora, esa correlación entre los dos resultados
de las diferentes aplicaciones, también la podemos juzgar a la luz de ese coeficiente de correlación de Pearson, el que estábamos mencionando ahora, ¿lo recuerdan? En fin, yo les decía que esa correlación va de 0 a 1. Si entre más cercana a 0, más nula la correlación, entre más cercana a 1, mayor la correlación. Listo. Entonces, aquí hay que mirar una cosa, esa correlación debe ser positiva. Pero es que usted nos dijo ahora que la correlación negativa también vale. Sí les dije, pero eso vale cuando yo estoy midiendo, cuando yo estoy comparando mi instrumento con otro instrumento que mide un fenómeno opuesto y que obviamente siempre tiene que ser aplicado a los mismos sujetos. Sin embargo, en este caso estoy aplicando el mismo instrumento, no me debe dar por debajo de 0. Ojalá cercano a 1. Entonces, pues es lo mismo que les he mencionado. El test de correlación de Pearson va a arrojar un valor entre 0 y 1. Según estas escalas, podemos hacer una clasificación de qué tanto o qué tan fuerte es esa asociación entre la primera y la segunda aplicación. Recuerde que acá estamos aplicando el mismo instrumento. Eso no se les puede olvidar. Listo, entonces podemos ver que acá en el gráfico hay una recta que nos dice de 0 a 0,02, una correlación mínima, ya hay una correlación, sin embargo no nos serviría. De 0,2 a 0,4 hay una correlación baja, de 4.1 a 0.6 moderada, de 0.6 a 0.8 a 0.8 hay una correlación buena y de 0.8 a 1 hay una correlación muy buena. Ojo, ustedes pueden notar que esa escala varía un poquito a otra que les mostré ahorita, pero ambas son correlaciones de Pearson, simplemente que hay autores que plantean diferentes puntos de corte. Quise traer como varias opciones. Pueden trabajar con una o con otra. Eso sí, siempre referencien el autor en el cual se están basando. Listo, no pueden trabajar sin referenciar el autor. La otra forma es el método de formas paralelas. También se le denomina gold estándar y es un procedimiento que analiza dos o más versiones equivalentes del instrumento. Las versiones son similares en contenido, instrucciones y duración y otras características. Se mira la concordancia de los dos puntajes. O sea, hay dos formas. Uno con el índice de capa, ¿lo recuerdan? El índice de capa, este de acá, y es la concordancia, es decir, de 100 personas, en cuántos coincidieron que tenían el fenómeno de interés y en cuántos coincidieron que no lo tenían. Es una posibilidad. Pero también lo podemos hacer con la famosa correlación de Pearson. La correlación de Pearson ya nos habla de una fuerza de asociación entre ambas mediciones. Respecto a las formas paralelas, hay algunos que dicen que esa otra forma paralela debe ser un test que ya está validado, en cuyo caso hablaríamos de una forma paralela subtipo gold estándar, o sea, prueba de oro. Hay otros que dicen, no, se debe crear otro test o buscar otro test o a partir de los mismos criterios crear dos versiones de la prueba y aplicarlas a las mismas personas. A mí particularmente esa opción me parecería peligrosa porque si todas las dos opciones nos quedan mal elaboradas, pues, o aunque una nos quede mal elaborada, ya se nos sesga todo el proceso de verificación de la confiabilidad. Yo preferiría recurrir a un instrumento que ya esté validado. Si no lo hay, entonces recurrir a una validez de criterio. La validez de criterio se diferencia de la gold estándar, es que en la validez de criterio posiblemente no sea una prueba, un test que ya esté validado, sino un criterio sencillamente. En tanto que en el gold estándar sí nos habla de una prueba que ya está validada, que es la que se maneja en el mercado. Listo. Entonces, el instrumento es confiable si la correlación entre los resultados de ambas administraciones es significativamente positiva. Si es negativa, ahí vamos a tener problemas. Eso de negativo, si vamos a comparar si vamos a hacer un método de validez de criterio divergente. Pero en este caso, si estamos comparando con un test que mide lo mismo, no nos puede dar negativo. Los patrones de respuesta deben variar poco en las aplicaciones. Es decir, que en lo posible se debe aplicar el mismo día ambos instrumentos. No aplicar uno hoy y esperar un tiempo y aplicar el otro.
porque en ese intervalo de tiempo pueden ocurrir muchas cosas que pueden variar, por ejemplo, el estado anímico del sujeto al que se le está haciendo la prueba o con el que se están haciendo las mediciones. En fin, eso es otro de los métodos y se verifica también con el índice de capa o con el coeficiente de correlación de Pearson o Spearman, según tenga una distribución normal o no la tenga la prueba. El otro es la consistencia interna de la prueba. Se refiere a la coherencia interna del instrumento y mide la precisión con la que los ítems de la escala le apuntan al constructo de estudio. Aquí hay dos variaciones. Está uno que es el método de mitades partidas. Es, por ejemplo, si yo tengo un test que tiene 20 reactivos, tomo 10 reactivos, los imprimo en un formato y los otros 10 en otro formato. Y ambas versiones se las aplico a los mismos sujetos. Y lo mismo, hago la correlación de Pearson para mirar si hay una consistencia o sea, si hay una correlación convergente entre ambas aplicaciones. Esto tiene otras variaciones. Tiene el rulón y es que usted ingresa, usted aplica, no divide el test antes, sino que aplica un solo test, simplemente que a la hora de hacer los análisis estadísticos, pues usted hace una división, la mitad para un lado y la mitad para el otro. O sea, eso lo hace el mismo paquete estadístico, que él separa los impares para un formato y los pares para otro, y hace una comparación entre ambos. En el Goodman usted hace la división previa, usted entrega cada grupo o sea, cada formato con los reactivos a cada sujeto y luego compara. Sin embargo, pues ambos llegan al mismo punto. El otro y el más manejado y mi favorito personalmente es el coeficiente alfa de Cronbach. Al respecto, hay unos videos tutoriales para entender cómo se realiza el coeficiente alfa de Cronbach en Excel y cómo se interpreta. Y hay una base de datos para hacer un ejercicio práctico. Los invito a que lo miren. Bueno, el coeficiente alfa de Cronbach es muy bueno porque requiere una sola administración del instrumento. Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión. También produce valores que van entre 0 y 1. Entre más cercano a 0, más nulo o menos confiable el instrumento. Entre más cerca a 1, más confiable. Vamos a mirar cómo funciona. Imagínense, por ejemplo, la selección Colombia. Y vamos a suponer que la selección Colombia, cada que James Rodríguez no va, el equipo pierde o tiene muy malos resultados. Yo podría decir entonces que James Rodríguez no debería faltar, siempre debería estar dentro de mi equipo de fútbol. O, por el contrario, si siempre que va James Rodríguez el equipo pierde, significa que James Rodríguez no es un jugador que me esté aportando para el equipo. Algo así sucede con el coeficiente alfa de Cronbach, simplemente que no vamos a pensar en la selección Colombia, sino en un test, y no vamos a pensar en James Rodríguez ni en Falcao, sino que vamos a pensar en los reactivos de la prueba. O sea, cada uno de ellos sería un reactivo. ¿Cómo funciona el alfa de Cronbach? Mira el test con sus 20, 30 ítems, los que tenga, en general, cómo es su efectividad. Y luego compara esa efectividad, o sea, retira cada uno de los reactivos para verificar cómo se comporta el resto de reactivos o el resto del test sin ese reactivo. Si ese índice de fiabilidad sube, significa que ese reactivo hay que quitarlo de allí porque nos hace ruido. Pero si por el contrario, el índice de confiabilidad de ese instrumento nos baja, significa que ese reactivo no lo podemos quitar porque nos afecta el instrumento. Entonces también nos arroja una escala que va de -1 a +1. Obviamente, si cercano a 0 nos habla de una baja confiabilidad, por debajo de 0 sí que es cierto que es para nada confiable. Entonces aquí no nos puede dar un número negativo. Y también pues tiene la escala, como les había mencionado, por ejemplo, de 0,01 a 0,49 hay una baja confiabilidad, una baja armonía de los ítems. De 0,5 a 0,75, una moderada confiabilidad. De 0,76 a 0,89, una fuerte confiabilidad. De 0,9 a 1, una alta confiabilidad. Se suele recomendar que un test mínimo tenga un 70%, o sea, un 0,7 de confiabilidad. De ahí hacia abajo, el instrumento no es confiable y requiere ser verificado. Bueno, hay una variación también del alfa de Cronbach, no sé por qué no está acá,
y es el CUDER de Richardson. El CUDER de Richardson hace lo mismo que el alfa de Cronbach, simplemente que el alfa de Cronbach es para reactivos que están configurados a modo de escala, o sea que tienen bajo, medio o alto, sea tipo Likert, sea tipo Goodman, sea tipo ASGAT, en tanto que el CUDER de Richardson es para variables o para ítems que son dicotómicos, o sea que tienen respuesta de sí o no. También hay un video tutorial que les recomiendo para que entiendan cómo se aplica el CUDER de Richardson y cómo se hace su análisis simple en Excel. Y hay una base de datos para que hagan la práctica. En resumidas cuentas, tenemos en el campo de la validez y la confiabilidad los siguientes métodos y técnicas. Por ejemplo, el TRTEST, que es usado para verificar la confiabilidad del instrumento, y el análisis o la técnica estadística que se utiliza para verificarse es el coeficiente de correlación de Pearson. Y busca es mirar la consistencia en el tiempo entre ambos puntajes, o sea, de la primera aplicación y de la segunda aplicación, con un mismo test y a la misma población. Ni puede variar el test, ni puede variar la población, porque obviamente no le va a dar igual. Están de formas equivalentes, que tenemos dos tests. Algunos autores recomiendan que sean dos formas paralelas. O sea, como quien dice, el autor elabora un test, no elabora un test, sino que elabora dos versiones y compara ambos. El análisis se hace también con el coeficiente de correlación de Pearson, y obviamente también nos va a mirar lo que es la estabilidad temporal y la consistencia entre ambas pruebas. Está el Gold Standard. El Gold Standard sí es una prueba que ya está validada, que ya ha pasado con unas pruebas anteriores de validez y confiabilidad. Y los análisis se pueden hacer mediante el índice de Kappa y Cohen, aunque también se puede hacer mediante el coeficiente de correlación de Pearson. Cuando miramos el de Kappa y Cohen, miramos es en cuántos casos van a acertar, en cuántos coinciden de que tienen el fenómeno y en cuántos coinciden de que no tienen el fenómeno. Cuando hacemos el análisis mediante la correlación de Pearson, miramos es la fuerza de asociación, no la concordancia. Sin embargo, ambas técnicas se pueden utilizar para verificar el Gold estándar. Está la división por mitades, que tenemos el Spearman-Browns, el Rulon y el Goodman. Estos buscan es mirar la homogeneidad de los ítems al medir el constructo. Y está el método de análisis de homogeneidad de los ítems o el método de armonía de los ítems. Tenemos el KR20 y el alfa de Cronbach. Ambos miden una escala que va de 0 a 1. Entre más cercano a 0, menos confiable la prueba. Entre más cercano a 1, más confiable la prueba. El KR20 se utiliza para reactivos dicotómicos, como por ejemplo sano o enfermo. ¿Se ha sentido triste? ¿Sí o no? En tanto que el alfa de Cronbach se refiere a reactivos que están planteados a modo de escala. Por ejemplo, nunca, algunas veces, siempre, casi siempre. Para ambos, para homogeneidad de los ítems, hay, como les mencioné, unos videos tutoriales. Bueno, espero les sirva esta explicación, y cualquier cosa, pues nos estamos comunicando para solucionar dudas. Muchísimas gracias. Espero sea de gran utilidad para ustedes.